Introducción. El origen de este libro. El pasado me sirve de poco y rara vez pienso en él. Sin embargo, me gustaría contarles brevemente cómo llegué a ser un maestro espiritual y cómo nació este libro. Hasta los 30 años viví en un estado de ansiedad casi continua, salpicada con periodos de depresión sucia. Ahora lo siento como si estuviera hablando de una vida pasada o de algo diferente. Una noche, mucho después de cumplir 29 años, me desperté en la madrugada con un sentimiento de absoluto terror. Había despertado con ese sentimiento muchas veces antes, pero esta vez era más intenso que nunca. El silencio de la noche, los contornos vagos de los muebles en la habitación oscura, el ruido distante en un tren, todo parecía tan ajeno, tan hostil, tan absolutamente sin sentido que creó en mí un profundo aborrecimiento del mundo. Lo más odioso de todo, sin embargo, era mi propia existencia. ¿Qué sentido tenía continuar viviendo en esta carga de desdicha? ¿Por qué seguir con esta lucha continua? Podría sentir un profundo anhelo de aniquilación, de inexistencia que se estaba volviendo mucho más fuerte que el deseo instintivo de continuar viviendo. No puedo seguir viviendo conmigo mismo. No puedo seguir viviendo conmigo mismo. Este era el pensamiento que se repetía continuamente en mi vida. Entonces, súbitamente me hice consciente de cuán peculiar era este pensamiento. ¿Soy uno o dos? Si no puedo vivir conmigo mismo, debe de haber dos, el yo y el mismo, con el que yo no pueda vivir. Quizá, pensé, solo uno de los dos es real. Esta extraña revelación me aturdió tanto en mi mente que se detuvo. Estaba completamente consciente, pero no había más pensamientos. Después me sentí arrastrado hacia lo que parecía un vórtice de energía. Al principio era un movimiento lento y después se aceleró. Me sobrecogió un intenso temor y mi cuerpo empezó a temblar. Oí las palabras, no te resistas a nada, como si fueran pronunciadas dentro de mi pecho. Sentía como si me arrastrara a un vacío. Sentía que el vacío estaba dentro de mí en lugar de afuera. De repente ya no sentí más miedo y me dejé caer en aquel vacío. No recuerdo lo que pasó después. Me despertó el cántaro de un pájaro en la ventana. Nunca había oído un sonido así antes. Mis ojos aún estaban cerrados y vi la imagen de un diamante precioso. Sí, si un diamante pudiera producir un sonido, sería así. Abrí mis ojos. La primera luz del amanecer se filtraba por las cortinas. Sin ningún pensamiento sentía y sabía que hay mucho más en la luz que aquello de lo que nos damos cuenta. Aquella suave luminosidad filtrándose a través de las cortinas era el amor mismo. Mis ojos se llenaron de lágrimas, me levanté y caminé por la habitación. La reconocía y sin embargo sabía que antes no lo había visto verdaderamente. Todo era fracaso y presentio, como si acabara de nacer. Tomé cosas, un lápiz, una botella vacía, maravillándome ante la belleza y la vividez de todo. Aquel día caminé por la ciudad en total asombro por mi logro de vida sobre la tierra, como si acabara de nacer en este mundo. En los 5 meses siguientes viví un profundo estado de paz y embelesamiento interrumpidos. Después de esta condición disminuyó algo en intensidad, o quizá me pareció porque se volvió mi estado natural. Podía funcionar todavía en el mundo, aunque me daba cuenta de que nada de lo que hiciera podría añadir algo a lo que ya tenía. Sabía, por supuesto, que algo profundamente significativo me había ocurrido.
pero no lo entendía en absoluto. Solamente varios años después, luego de haber leído textos espirituales y de haber pasado tiempo con maestros, me di cuenta de todo lo que el mundo me buscaba ya me había ocurrido a mí. Comprendí que la intensa presión del sufrimiento aquella noche debió haber forzado a mi conciencia a retirarse de su identificación en aquel ser infeliz y profundamente temeroso. Identificación que es últimas una ficción de la mente. Esta retirada debió ser tan completa que este ser sufriente y falso se derrumbó inmediatamente, como cuando le quita un tapón a un juguete inflable. Lo que quedó después de mi verdadera naturaleza como el entero presente que soy yo, la conciencia en su estado puro, anterior a la identificación con la forma. Más tarde aprendí también a entrar en ese reino interior, ajeno al tiempo y a la muerte que había percibido originalmente como un vacío, y a permanecerme completamente consciente. Viví en estados de arrobamiento y santidad tan indescriptibles que incluso la experiencia original que acabo de describir palidece en comparación. Llegó un momento en el que por un tiempo no pude y no quedó nada de mí en este plano físico. No tenía relaciones, ni empleo, ni hogar, ni identidad socialmente definida. Pasé casi 2 años sentados en los bancos de los parques en un estado de intenso gozo. Pero incluso las experiencias más bellas se ven, se van, y más fundamental quizá que cualquier experiencia es la corriente subterránea de la paz que no me ha abandonado desde entonces. A veces es muy fuerte, casi palpable, y los demás pueden sentir también. En otras ocasiones está en alguna parte del fondo como una melodía distante. Después, la gente venía ocasionalmente a mí y me decía: «Quiero lo que usted tiene. ¿Puede dármelo o mostrarme cómo lograrlo?». Y yo decía: «Usted ya lo tiene, solo que no puede sentirlo porque su mente hace demasiado ruido». Esta respuesta creció después de convertirse en el libro que usted tiene en sus manos. Sin darme cuenta, tenía una identidad externa de nuevo. Me había convertido en un maestro espiritual. La verdad que hay dentro de usted. Este libro representa la esencia de mi obra, en la medida en la que puede ser expresada en palabras, con individuos y pequeños grupos de exploradores espirituales. Durante los últimos 10 años en Europa y en Norteamérica, con profundo amor y aprecio, quisiera agradecer a esa persona excepcional su valor, su deseo de abrazar el cambio interior, el reto de sus preguntas y su disposición a escuchar. Este libro no habría podido llegar a existir sin ellos. Pertenecen a lo que todavía una minoría de los pioneros espirituales, pero que afortunadamente está creciendo, personas que están alcanzando un punto en el que son capaces de romper patrones mentales, colectivos y heredados que han mantenido a los seres humanos sujetos al sufrimiento por millones de años. Confío que en este libro lleguen a los que están listos para una transformación interior muy radical y, por tanto, actúe como un catalizador para ella. También espero que llegue a otros muchos que encuentren su contenido digno de consideración, aunque no puedan estar listos para vivirlos o practicarlos plenamente. Es posible que en el futuro la semilla que se sembró al leer este libro se fusione con una semilla de iluminación que todo ser humano lleva dentro, y súbitamente esta semilla brote y haga viva dentro de ellos. El libro en su forma actual se originó a menudo espontáneamente en respuestas a preguntas hechas por personas en seminarios, clases de meditación y sensaciones de consejería privadas. Así que la he conservado en el formato de preguntas y respuestas. Aprendí y recibí tanto de esas clases y sesiones como las que preguntaban. Algunas de las preguntas y respuestas las escribí casi al pie de la letra.
Otras son genéricas, es decir, cambié ciertos tipos de interrogantes que se hacían con frecuencia en una sola pregunta y resumí la esencia de diferentes respuestas para formar una respuesta genérica. A veces, en un proceso de escribir surgía una nueva respuesta más profunda o penetrante que en cualquier cosa que yo hubiera dicho. Algunas otras preguntas adicionales fueron formuladas por la editora para clarificar más algunos puntos. Usted encontrará que desde la primera hasta la última página los diálogos oscilan continuamente entre dos niveles diferentes. En el primer nivel llamo su atención hacia lo que es falso en usted. Hablo de la naturaleza de la inconsistencia y la difusión humana, así como lo de sus manifestaciones más comunes en la conducta, desde los conflictos en las relaciones hasta las guerras entre las tribus o las naciones. Tal conocimiento es vital, porque a menos que usted aprenda a reconocer lo falso, como algo que no es usted, no puede haber transformación duradera y usted siempre acabará arrastrando de nuevo hacia la ilusión y hacia la forma del dolor. En este nivel también le muestro cómo no convertirse lo que es falso en usted en su verdadero ser y en un problema, porque así es como perpetúa lo falso. En el otro nivel hablo de una transformación profunda de la conciencia humana, no como una posibilidad futura distante, sino como disponible ahora. Sin importar quién sea usted o dónde esté, trato de mostrarle cómo liberarse de la esclavitud de la mente, cómo entrenar un estado iluminado de conciencia y cómo sostenerlo en la vida diaria. En este nivel del libro, las palabras no siempre tienen que ver con la información, sino que a menudo buscan llevarlo a usted en esta nueva conciencia en la medida en la que lee. Una y otra vez trato de llevarlo a usted conmigo a este estado intemporal de presencia intensa y consciente en el ahora, así como darle a probar la iluminación. Mientras que usted no alcance a experimentar aquello de lo que hablo, puede encontrar estos pasajes algo repetitivo, pero en cuanto lo exprime, creo que se dará cuenta de que también un gran poder espiritual y puedan llegar a ser para usted las partes más provechosas del libro. Sin embargo, puesto que toda persona lleva dentro de sí la semilla de iluminación, a menudo me dirijo al conocedor en usted que vive tras pensador en el profundo, que inmediatamente reconoce la verdadera espiritual y resuena con ella, y se fortalece con ella. El símbolo de pausa, que aparece después de ciertos pasajes, es una sugerencia de que se detenga la lectura por un momento, se quede en silencio y sienta y experimente la verdad de lo que se acaba de decir. Puede haber otros lugares en el texto en los que usted hará esto con natural y espontáneamente. Cuando comience a leer el libro, el significado de ciertas palabras, tales como ser o presencia, pueden ser no enteramente claras para usted al principio. Simplemente siga leyendo. Ocasionalmente pueden venir a su mente preguntas u objeciones según lo que lee. Probablemente encontrarán respuestas más adelante en el libro o se harán irrelevantes según usted profundice en la enseñanza y en usted mismo. No lea con la mente. Esté atento a cualquier respuesta emocional mientras lee y a una sensación de reconocimiento desde el fondo de usted mismo. No puedo hablarle de ninguna verdad espiritual en el fondo y usted no conozca de antemano. Todo lo que puedo hacer es recordarle lo que ha olvidado, el conocimiento vivo, antiguo y sin embargo siempre nuevo. Se activa entonces y se libera desde el interior de todas las células de su cuerpo. La mente siempre quiere categorizar y comprar, pero este libro le será más útil si no trata de comprar su terminología con la de otras enseñanzas, de forma que probable se llegará a sentir confundido.
Uso palabras como mente, felicidad, conciencia, en una forma que no necesariamente tienen relación con las otras enseñanzas. No se apegue a las palabras, solo son peldaños que deben dejarse atrás lo más rápido posible. Cuando ocasionalmente cito la palabra de Jesús o del Buda, o de un curso sobre los milagros o de otras enseñanzas, no lo hago para comparar, sino para llamar su atención sobre el hecho de que la esencia hay y ha habido siempre solo una enseñanza espiritual, aunque viene en muchas formas. Algunas de esas formas, como las religiones antiguas, se han redescubrido tanto de materia extraña que en su esencia espiritual ha sido oscurecida casi completamente. Una gran medida, por tanto, su significado más profundo ya no se reconoce y su poder transformador se ha perdido. Cuando incluyo las citas de religiones antiguas y otras enseñanzas, lo hago para revelar su significado más profundo y por consiguiente restablecer su poder transformador, particularmente para los lectores que siguen esas religiones o enseñanzas. Les digo, no hay necesidad de ir a otra parte en busca de la verdad. Permítame mostrarle cómo profundizar en lo que usted ya tiene. En la mayoría de los casos, sin embargo, me he propuesto a utilizar una terminología tan neutra como es posible para alcanzar un amplio rango de personas. Este libro puede verse como una reformulación para nuestro tiempo de esa única experiencia espiritual atemporal. La esencia de todas las religiones no deriva de las fuentes externas, sino de una auténtica fuente interior. Así que no contiene teoría o especulación. Hablo a partir de la experiencia interior y si es a veces, hablo violentamente. Lo hago para pasar a través de las capas pesadas de la resistencia mental y para alcanzar aquel lugar interior donde usted ya sabe, como yo sé, y donde la verdad se reconoce cuando se oía. Hay entonces un sentimiento de exaltación y de vivacidad realzada cuando algo dentro de usted dice, sí, sé que esto es verdad. Capítulo 1. Usted no es su mente. El mayor obstáculo para la iluminación. ¿La iluminación? ¿Qué es esto? Un mendigo había estado sentado más de 30 años a la orilla de un camino. Un día pasó por ahí un desconocido. Una monedita, murmuró mecánicamente el mendigo, alargando su vieja gorra de béisbol. No tengo nada que darle, dijo el desconocido. Después preguntó, ¿qué es eso en lo que está sentado? Nada, contestó el mendigo. Solo una caja vieja. Me he sentado en ella desde que tengo memoria. ¿Alguna vez has mirado lo que hay dentro? Preguntó el desconocido. No, dijo el mendigo. ¿Para qué? No hay nada dentro. Échale una ojeada, insistió el desconocido. El mendigo se las arregló para abrir la caja. Con asombro, incredulidad y alborozo, vio una caja que estaba llena de oro. Yo soy el desconocido que no tiene nada que darle y que le dice que mire dentro. No dentro de una caja como en la parábola, sino en el lugar más cercano, dentro de usted mismo. Pero yo no soy un mendigo, le oigo decir. Lo que nos han encontrado, su verdadera riqueza, es que la alegría radiante del ser y la profunda e inconmovible paz que lo acompaña. Son mendigos incluso si tienen mucha riqueza material. Buscan afuera mendrugos de placer o de realización para lograr la aceptación, la seguridad o el amor.
Mientras llevan dentro un tesoro que no solo incluye todas esas cosas, sino que es infinitamente mayor que todo lo que el mundo pueda ofrecer. La palabra iluminación evoca a la idea de un logro sobrehumano y el ego quiere conservar las cosas así, pero es simplemente el estado natural de sentir la unidad con el ser, un estado de conexión con algo inconmensurable o indestructible, algo que casi paradójicamente es esencial en usted y sin embargo es mucho más grande que usted. Es encontrar su verdadera naturaleza más allá del nombre y de la forma. La incapacidad de sentir esta conexión da lugar a la ilusión de la separación, de usted mismo y del mundo que lo rodea. Entonces, usted se percibe a sí mismo, consciente o inconsciente, como un fragmento aislado. Surge el miedo y el conflicto interior y exterior se vuelven a la norma. Me encanta la definición de la iluminación dada por Buda como el fin del sufrimiento. No hay nada sobrehumano en esto, ¿cierto? Por supuesto. Como toda definición es incompleta, solo se le dice que la iluminación no es sufrimiento, pero ¿qué queda cuando ya no hay sufrimiento? El Buda no habla de esto y su silencio implica que usted tiene que averiguarlo por sí mismo. Una definición negativa para que la mente no lo convierta en algo que se debe creer o en un logro sobrehumano, una meta que es imposible alcanzar. A pesar de esta preocupación, la mayoría de los budistas aún cree que la iluminación es para el Buda, no para ellos. No al menos en esta vida. Usted usó la palabra ser. ¿Puede explicar lo que quiere decir con eso? El ser es la única vida, entera, siempre presente, más allá de las miles formas de la vida en las que están sujetas el nacimiento y a la muerte. Sin embargo, el ser no solo está más allá, sino también profundamente dentro de cada forma, como su esencia más íntimamente invisible y indestructible. Esto significa que es accesible a usted ahora como su propio ser más profundo, su verdadera naturaleza, pero no busque captarlo con la mente. No trate de entenderlo. Usted puede conocerle solo cuando la mente está inmóvil. Cuando usted esté presente, cuando su atención esté completa e intensamente en el ahora, se puede sentir el ser, pero nunca puede ser entendido mentalmente. Recuperar la conciencia del ser y permanecer en ese estado, sentimientos de realización, es la iluminación.